Vamos con la segunda parte de la resolución de este segundo parcial de química para CBC que tomaron hoy en este primer cuatrimestre del 2024. Vamos con el punto 5, que es de estequiometría. Dice, se tiene un sistema representado por la siguiente reacción redox y dice, se hacen reaccionar 20,8 gramos de cobre, que eso sería un reactivo, 20,8 gramos, con ácido nítrico en exceso. O sea, te están diciendo ya quién es el reactivo en exceso. Obteniéndose como producto 0,280 moles de sal. ¿La sal cuál es? Bueno, aquella sustancia que tenga metal y no metal en ella. Vendría a ser este producto, ¿no? El resto es un óxido y agua. Así que la sal sería este nitrato de cobre. Y dice A, calcular el rendimiento de la reacción y B, indicar cuál es el agente reductor. Tenemos dos ejercicios, uno que es de estequiometría, donde nos preguntan rendimiento de la reacción, que los que tienen mi curso sabrán que yo le llamo caso 2, y el otro es indicar cuál es el agente reductor, que eso es de redox. Bueno, a ver, vamos a comenzar con el punto 1, el que es de estequiometría. Nos piden calcular el rendimiento de la reacción. Claro, ¿por qué? Porque a mí me dan una cantidad de producto obtenido, pero si la reacción no es el 100%, entonces eso no representa lo que con el reactivo se deseaba obtener, sino el porcentaje de rendimiento. O sea que la pregunta va a ser a qué porcentaje equivale estos moles obtenidos realmente. Lo que voy a calcular entonces es con esta masa de cobre cuánto producto deseaba obtener realmente, que seguramente es más que 0,28. Eso es lo que vamos a hacer cada vez que me pidan rendimiento. Pero para hacerlo, primero tengo que armar el cuadro estequiométrico, el que me dé las relaciones de masa y moles entre reactivo y producto. Entonces vamos a copiar la reacción. Tenemos ácido nítrico más 3 cobres, y esto me da 3 nitratos de cobre más 2 monóxido de nitrógeno más 4 aguas. Bueno, del cuadro yo voy a completar únicamente los datos de aquellas columnas que me van a servir, o sea, de este reactivo y de este producto, dados que son los que participan del ejercicio, ¿sí? En cuanto a datos me refiero y en cuanto a lo que voy a calcular. Entonces, en la línea de moles vamos a poner el coeficiente estequiométrico, o sea, se usan 3 moles de cobre para preparar 3 moles del nitrato de cobre, ¿sí? Que vendría a ser este 3 de acá. Si lo completás todo, pondrías acá un 8, acá un 2, acá un 4, ¿sí? Y en la línea de masa va a ser la masa molar de la sustancia multiplicada por el número de moles. Hay que calcular las masas molares en este caso y para eso deberíamos ir a buscar cuál es la masa del cobre a la tabla periódica. Si vamos a la tabla periódica, fijémonos que la masa dice 63,5. Así que tendríamos para el cobre 63,5 gramos mol. Y para el nitrato de cobre voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar 14 más 3 por 16, que sería la masa de NO3, nitrógeno más 3 oxígenos. Eso lo voy a multiplicar por 2 y lo que me da le voy a sumar 63,5, que es la masa del cobre. Y la masa molar me da 187,5 gramos mol. Ahora, estas masas molares las voy a multiplicar por el número de moles que pusimos en la primera línea para ver cuánto se usa de uno para obtener el otro, pero en gramos. O sea, voy a hacer 63,5 multiplicado por 3, que me da 190,5 gramos, y voy a hacer 187,5 también multiplicado por 3 en este caso, que me da 562,5 gramos. Y ahora viene la parte de datos. En la parte de datos vamos a colocar el dato de reactivo puro. En este caso los gramos de cobre no me dijeron que fuera impuro, no era una muestra que contenía cobre en cierto porcentaje. No, los 20,8 gramos son cobre sólido. Como es puro, entonces lo puedo ubicar en la parte de datos. Y te cuento algo más. Un error muy común es que ubican este dato en el cuadro, en la parte de datos también. Los productos se ubican únicamente si te los dan el 100% o si puedes calcularle el 100%. En este caso, como me preguntan por el rendimiento, entiendo que el rendimiento no es del 100%, entonces esto obtenido no es lo deseado realmente, ¿sí? A partir de esta cantidad de reactivo. Entonces, si a vos te dan un producto, a menos que esté el 100%, generalmente no lo vas a ubicar en el cuadro, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque justamente ahí está la cuestión. En esa parte es donde yo tengo que ir a hacer el cálculo. Porque yo voy a calcular cuántos moles, o sea, en lugar de tomar este valor y colocarlo acá, lo voy a calcular. Voy a calcular cuántos moles de esta sustancia yo esperaba obtener a partir de los 20,8 gramos de cobre.
Haciendo regla de 3, estequiometría. O sea, como acá tengo gramos, voy a usar el dato en gramos de la proporción. Como quiero moles, voy a usar moles. Y voy a decir, si 190,5 gramos de cobre producen 3 moles del nitrato de cobre, entonces 20,8 gramos de cobre, ¿a partir de cuántos moles, cuántos moles del nitrato produce? Hago 20,8 por 3 dividido 190,5 y esto me da 0,327 moles. Y ahí es donde te das cuenta que la cantidad que se esperaba obtener con el reactivo no coincide con la cantidad que te dio en el enunciado. Esta es la cantidad al 100%, o sea, lo que yo esperaba obtener, pero en realidad obtuve esto. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿qué porcentaje representa eso? ¿Sí? Entonces ahí diríamos, si 0,327 moles representa al 100%, es decir, si 0,327 moles sería lo obtenido con un rendimiento del 100%, entonces 0,280 moles, que es lo que realmente obtuvimos, ¿qué porcentaje representa? Entonces hago 0,28 por 100 dividido 0,327. Y esto me da 85,6%. Este es el rendimiento de la reacción. Y los pasos son siempre los mismos. El dato que te dieron de producto no lo vas a colocar en el cuadro. Lo pones como incógnita. En la misma unidad en lo que te lo dieron. Acá me dieron moles, entonces busco moles. Si me hubiesen dado gramos, buscaba gramos. Y una vez que calculo el producto estequiométrico, o sea, el 100%, calculo qué porcentaje representa lo que me dieron en el enunciado, dado que esto siempre va a representar el 100. Y listo, esos son los pasos para calcular rendimiento. Y en el punto B nos preguntan quién es el agente reductor, porque esto es una redox. Bueno, a ver, para ver quién es el agente reductor, voy a copiar, bueno, se copió cualquier cosa. Voy a copiar de vuelta la reacción. Esta parte estaba bien, pero vamos con la de acá. 3 cobre NO32 más 2 NO más 4 HSO. Bien, vamos a disociar las sustancias. Si querés puedes eliminar los coeficientes estequiométricos por si eso te marea. Solamente me importa saber cómo cambiar los estados de oxidación de las sustancias entre reactivo y producto. Entonces, por ejemplo, acá se separarían dos y diría, tenemos hidrógenos por un lado y nitratos por el otro. Acá tenemos cobre puro, cobre sólido, cuya carga es 0. Por otro lado, acá puedo separar en dos. Tengo cobre con carga más 2 y nitrato con carga menos 1. Y voy a frenar un segundo acá por si no te estás dando cuenta de dónde salen las cargas. Lo más fácil que podemos hacer es pensar en cruzar las cargas. Por ejemplo, acá, las atomicidades como cargas. Acá tenés un 1, ¿no? Bajo el cobre. Entonces este 2 sube como carga positiva más 2 del cobre. Voy a la tabla periódica y me fijo que más 2 sea un estado de oxidación del cobre. Mirá, vayamos a la tabla. Cobre, acá. Estado de oxidación posible, 1 y 2. O sea que ese cruce, perfecto, porque me dio más 2 la carga del cobre y eso es posible. Bien, volvamos. Entonces, este 1 sube como carga negativa de la parte no metálica, que recordad que es el anión, carga menos 1. Y el nitrato tiene carga menos 1, eso es verdad. Acá pensé lo mismo, pero quizás acá puedes pensarlo de otra forma un poco más específica. El hidrógeno sabemos que tiene carga positiva 1, entonces el nitrato para compensar tiene que tener carga menos 1. Aunque también podemos usarlo del cruce de atomicidades tranquilamente. ¿Qué pasa para esto? Todo esto tiene carga 0 y como es un óxido no se disocia, no se separa en catión y anión. Así que voy a tener que calcular qué carga está usando, qué esta oxidación está usando el nitrógeno en esa sustancia para compensar la negativa 2 del oxígeno. Recordad que la carga del oxígeno siempre es menos 2. Y bueno, tenemos el agua que tampoco se disocia. Ahora yo necesitaría calcular la carga de los elementos que acompañan al oxígeno. En realidad el estado de oxidación que está usando el elemento que acompaña al oxígeno. Por ejemplo, acá yo plantearía lo siguiente. Esta oxidación del nitrógeno no lo conozco, pero el oxígeno tiene carga menos 2. Entonces diría, X del nitrógeno más 3 oxígenos con carga menos 2 suman una carga total de menos 1. Entonces esto me quedaría X menos 6 es igual a menos 1, X es igual a menos 1 más 6, X es 5. O sea que nitrógeno está usando esta oxidación 5 en ese ion o en la molécula original que es HNO3. ¿Sí? Y puedes pensarlo mentalmente también, pero a mí me parece más didáctico mostrarlo con ecuación que te asegura la respuesta. ¿Sí? ¿Qué pasa con este? Es el mismo, así que acá también usaría más 5. Pero este no. Tenemos una carga desconocida para el nitrógeno, carga menos 2 para el oxígeno y en total
esa molécula está estable, o sea, tiene carga total 0. O sea que sería X del nitrógeno más un menos 2 del oxígeno suma 0. O sea que X es igual a 2. Lo obtengo despejando. Eso lo podríamos haber pensado mentalmente, ¿no? Porque tengo un nitrógeno y un oxígeno. Si el oxígeno tiene carga menos 2, el nitrógeno, ¿qué va a tener para compensar y lograr un 0? Y más 2. Digamos que la ecuación está buena cuando tenemos una carga total del ion, no cuando tenemos una molécula, porque ahí quizás es un poco más complejo pensar qué estado de oxidación está usando el elemento que no es oxígeno, pero después quizás uno lo puede pensar, ¿no? Y bueno, hacelo como quieras, no importa cuántas vueltas le des, pues es que yo le doy mucha vuelta a todo para explicarlo con lujo de detalles. Ahora lo que queda ver es cómo cambiaron los estados de oxidación. Mira el cobre, de 0 a 2, en realidad esa es la carga, de 0 a 2, o sea que se oxidó. Es el agente reductor, aumentó su carga. Y el nitrógeno, de 5 a 2, disminuyó. Es verdad que hasta acá no cambió, pero con que cambie en uno de los dos que contienen nitrógeno alcanza. O sea que se redujo. Yo iba a poner disminuyó, pero disminuyó la carga, se redujo. Es el agente oxidante. Entonces, ¿qué me preguntaba? Indicar el agente reductor. Bueno, el agente reductor sería el cobre, porque es el que se oxida. Agente reductor, cobre. Listo. Ahí tenemos la respuesta del punto B. ¿Sí? Ya estamos. Y se podría haber resuelto en el primer paso, ¿no? Porque en el momento en que separé y puse cobre 0 y cobre más 2, ya sabíamos que ese era el agente reductor porque era el que se oxidaba. Y los nitrógenos medio que no participaban. Pero bueno, uno hace siempre todo hasta lo máximo que puede y después analiza la respuesta, ¿no? Punto 6 dice, el hidróxido de potasio se utiliza principalmente para la producción de jabones. Se obtiene a partir de la electrólisis de la solución de cloruro de potasio, representada por la siguiente reacción. Tuki, tenemos la reacción. Calcular la masa necesaria expresada en kilogramos de una muestra cuyo contenido en cloruro de potasio es 80%. Eso te está diciendo que es una muestra, un 100%, donde el cloruro de potasio tiene un 80% de pureza. O sea, de todo eso, solo el 80% es cloruro de potasio. Ah, igual dice de pureza después, adelante. Dice acá, de pureza, bien. Que se necesita para obtener 30 kilogramos de hidróxido de potasio si el rendimiento de reacción es del 100%. O sea, que como reactivo no tengo dato, pero sí me dice que la muestra en la que participa el cloruro de potasio, en la que está disuelto el cloruro de potasio, tiene un 80% de pureza en ese reactivo. Y para los productos me dieron la masa obtenida de hidróxido de potasio, que serían 30 kilogramos, es decir, 30.000 gramos. Nos conviene trabajar en gramos por las masas molares de esa sustancia. Y algo muy importante es que me dice que el rendimiento es del 100%. ¿Por qué es importante? Porque recordemos, como vimos en el punto anterior, que todo producto dado está afectado por el rendimiento. Pero si el rendimiento ya es del 100%, ese no solamente es el producto obtenido, sino el esperado, el que va en el cuadro. Entonces, ya tenemos este dato para ubicar en el cuadro y seguramente lo que voy a calcular es la masa de cloruro de potasio. Porque fíjate que eso es lo que me preguntan. La masa necesaria de la muestra que contiene cloruro de potasio. Bueno, empecemos calculando la masa de cloruro de potasio, o sea, cuántos gramos de esto se necesita para producir esto, y luego vemos qué hacemos para calcular la masa de la muestra, o sea, el 100%. Bien, entonces, una vez que tenemos datos ordenados, vamos al cuadrito estequiométrico. A ver, tenemos 2 cloruro de potasio más 2 aguas. Esto me da 2 hidróxidos más hidrógeno 2 más cloro 2. Y como te comentaba en el anterior, para no perder mucho tiempo, voy a completar lo que necesito. O sea, este dato barrera los datos estequiométricos de ese reactivo y los datos estequiométricos de este producto. La relación en moles, que es la primera línea, es 2 mol de esto produce 2 mol de aquello. ¿Sí? Y para la parte de la masa, que sería la segunda línea, vamos a calcular las masas molares de estos dos compuestos. No me acuerdo la masa molar del potasio, así que busquémosla. Acá, 39. Ok, entonces voy a hacer 39 del potasio más 35,5 del cloro. Me da una MR de 74,5 gramos sobre mol. Entonces la voy a multiplicar por 2 para obtener la masa estequiométrica, 149 gramos. Y para el hidróxido de potasio, bueno, sumo un potasio, 39,
más 16 del oxígeno, más 1 del hidrógeno, y eso me da 56 gramos, acá, 56 gramos mol. Mirá el error que estaba por cometer para que no te pase a vos, justamente. Estaba por poner el 56, que es la masa molar, en la parte de datos. Eso está mal, porque tenemos que poner la masa molar multiplicada por los moles. O sea, 56 por 2, que me queda 112 gramos. Dato que te juro que es un error muy común. No sé si por distracción o porque falta terminar de entender, pero no podemos poner la masa molar en la parte de relación de masas. Va multiplicado por el número de moles. Y finalmente en la parte de datos, ¿qué vamos a poner? Bueno, lo que tenemos, el producto al 100%, que son estos 30.000 gramos, y en reactivos voy a poner X gramos para calcular cuántos gramos de ese reactivo se usaron para producir los 30.000 del producto. Entonces, como el dato del producto está en gramos, voy a usar la relación en gramos. Como el dato de reactivo está en gramos, bueno, en realidad como quiero gramos, voy a usar gramos también. Entonces, la regla de 3 me queda armada dentro del cuadro, pero de derecha a izquierda. Sería, si 112 gramos del hidróxido de potasio se producen a partir de 149 gramos del cloruro de potasio, entonces 30.000 gramos de este producto, ¿a partir de cuánto? Cloruro de potasio se obtiene. Entonces hago 30.000 por 149 dividido 112. Y esto nos da, bueno, bastante. 39.910 gramos. Y sí, ¿no? Porque eran 30 kilogramos de hidróxido de potasio obtenidos y asumo que la masa del reactivo tenía que ser grande también, ¿no? O sea, se quedó grande. Serían 39,9 kilogramos. Bien, ahora, a mí, eso hay que expresarlo en kilogramos, ahora lo expreso cuando termino. A mí me piden la masa de la muestra que contiene esa cantidad de cloruro de potasio. Recordemos que esto, como es el cloruro de potasio puro, porque es el reactivo puro, representa el 80% de esa muestra. Yo quiero el 100. Entonces ahí puedo decir, si 80% por ciento son estos 39.910 gramos del reactivo, entonces el 100%, ¿cuánto será? Si querés, en lugar de los porcentajes, podés usar gramos. Es como tomar una muestra en base 100, como que el total es 100 gramos, donde 80 gramos de esos 100 son el cloruro de potasio puro. Y hacemos una proporcionalidad entre dos muestras con masas totales distintas. Una en base 100 y otra en base que estoy a punto de buscar, porque no sé cuál es el 100% de esa cantidad de cloruro de potasio. Esto lo digo por si tu profe te dijo, mira, porcentaje en reglas de 3 prefiero que no, entonces acá puedes poner gramos en su lugar, ¿sí? Entonces voy a hacer 100 por 39.910 dividido 80. Y esto me queda 49.887 gramos, que lo vamos a pasar a kilogramos dividiendo por 1000. Entonces, divido por 1000 y esto me queda 49,9 kilogramos. Y ahí tenemos la respuesta de este otro punto. Punto 7 dice, se tiene un sistema representado por la siguiente ecuación química, 2A más 3B dan 2R más Q. Dice, donde A, B, R y Q son sustancias que poseen diferentes masas molares. Se sabe que la reacción es exotérmica. Indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas. Bueno, voy a copiar la reacción. Está bien que igual mucha información no me está dando la reacción porque no sé quién es A, B, R y Q. Pero bueno, por lo pronto, como tengo los coeficientes estequiométricos, yo entiendo que 2 moles del reactivo A combinado con 3 moles del reactivo B produce 2 moles de R y 1 mol de Q. Eso por lo pronto es lo que sé. Esto sería como plantear la estequiometría, ¿no? La línea de masa, la línea de mol sería esta, iría eso. Y en la línea de masa iría, bueno, 2 por la masa molar de A, 3 por la masa molar de B. Son todas masas molares distintas encima. Entonces, como que esto no lo puedo completar. La verdad, la parte de masas, como hicimos en los puntos anteriores, ¿no? No sé quiénes son, así que, bueno, por lo pronto lo escribo como para que te quede visualmente la estequiometría detrás de la reacción, pero no se puede calcular nada ahí más que los moles.
El punto A, la primera, dice, de acuerdo con la ecuación, para obtener 2 gramos de R se debe partir de 2 gramos de A y 3 gramos de mol. No, 3 gramos de B, para comer un renglón. Si el rendimiento es 100%. O sea, si te puedes a fijarte, dice 2 gramos de R, 2 gramos de A, 3 gramos de B. ¿Ves que los números coinciden con los moles, no con los gramos? O sea, yo realmente no sé cuánto tengo que usar de en gramos de A y de B para producir R, porque no conozco las MR. Si conociera las MR podría plantear eso que me están preguntando, pero acá no tengo idea. Sí sé que eso que dice el punto A sería correcto si en vez de gramos dijera moles. Pero es incorrecto, en gramos no, en gramos sin duda no, así que el A es falso. Bien, ¿qué dice el B? Si se parte de 2 moles de A y 3 moles de B, se obtienen 1 mol de R, entonces el rendimiento es menor que 100. O sea, si parto de 2 moles de A, justo lo que dice la estequiometría, 2 moles de A y 3 moles de B. Bueno, se consumiría todo A y todo B, ambos reactivos limitantes, porque estarían en la proporción justa de la receta. Entonces yo combino estos dos y se obtienen 2 moles de R estequiométricamente, o sea, al 100%. Entonces dice, si se parte de 2 moles de A y 3 moles de B y se obtiene 1 mol de R, entonces el rendimiento es menor al 100. Sí, es verdad. De hecho, te diría el 50% si era el rendimiento. Porque con 2 moles de A más 3 moles de B, yo esperaría 2 moles de R. Si lo que se obtuvo es 1, es porque se obtuvo menos del 100% esperado. Así que el B es verdadero. Y esa es la justificación. Después dice, al aumentar la temperatura, la cantidad mol de Q obtenida aumenta. Bueno, acá estamos en un ejercicio de estequiometría, no es un equilibrio químico, o sea que los reactivos se consumen por completo para producir producto. En todo caso, la cantidad de producto obtenido va a depender del rendimiento de la reacción, que depende de la pureza de los materiales, depende de la humedad de ese momento, depende de la máquina en la que se trabaja la reacción, las condiciones externas a la reacción. Por lo tanto, la temperatura no sabemos cómo influye sobre la reacción porque va a depender del rendimiento. Que sea exotérmica podría haber influido en un equilibrio químico donde el aumento o la disminución de temperatura hacen que la reacción evolucione hacia recobrar su equilibrio químico. Pero acá no hay un equilibrio químico, así que la C descartada. Y después en la D dice, la cantidad mol de R obtenida siempre es la mitad de la de, debe decir Q, acá, de la de Q. Y, a ver, la cantidad de R o la cantidad de Q son los moles. Y acá me dice que se obtienen 2 moles de R por cada 1 mol de Q. O sea que la cantidad de R es siempre el doble que la de Q, no la mitad. Con lo cual, la última también es falsa. Siguiente punto de este examen, y si todavía no te suscribiste a mi canal, bueno, te voy a seguir el botoncito para suscribirte. Y te voy a dejar en la parte de comentarios la parte 1 de este examen, por si no la encontraste en mi canal, para que puedas ver la primera parte, que es bastante interesante, la verdad. A ver, todos con esta, que dice, en una reacción de tipo A más B igual C, se determinó experimentalmente que al duplicar la concentración de A manteniendo la concentración de B constante, la velocidad aumentó 2 veces. En cambio, al duplicar la concentración de B manteniendo la de A constante, la velocidad no varió. Indique la ecuación de velocidad que refleja estos hechos. Cuando me piden la ecuación de velocidad, lo que tengo que buscar son los órdenes parciales de la reacción, o sea, los órdenes del reactivo A y el reactivo B. La fórmula ley de velocidad para este tipo de reacciones sería la constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado al orden de A por la concentración del reactivo B elevado al orden parcial de B. Yo en videos anteriores he explicado este ejercicio, o mismo en mi curso, con el cuadro de información y calculando con división de fórmulas. En este caso me voy a tomar el atrevimiento de explicarlo de forma teórica, o sea, sin hacer cuentas, ¿sí? Fijémonos si lo entendemos, si no, lo hacemos de otra manera, déjame en comentarios saber si preferís verlo de otra forma. La primera oración dice que al duplicar, vamos a escribir. Sí, está bien lo que voy a escribir. Al duplicar la concentración de A, ¿qué pasó con y la de B se mantiene constante? La velocidad aumentó 2 veces, o sea, también se duplicó.
Entonces, lo que entiendo acá es que si esta era la reacción original, cuando esto se duplica, esto también duplica. Mientras que el resto se mantiene igual, ¿sí? Entonces, sería como que esto duplica y eso también, pero elevado a la alfa. Entonces, ¿cuándo tiene que valer alfa en ese caso para que esta igualdad se cumpla? Tendría que valer 1. Fíjate que lo que hice fue sacar velocidad y sacar concentración para que no nos maree, ¿no? Para que no, o sea, como para interpretar a qué debería elevar el 2 para que la respuesta también me dé una duplicación. Y a la 1. O sea, acá lo que tenés que pensar es que si a la concentración y a la velocidad les pasa lo mismo, es porque el orden es 1. O sea, no tuve que elevar al nada, no sería ese, no tuve que elevar a nada este 2 o bien a la 1 para que se produzca el doble de la velocidad, ¿sí? Entonces, la teoría sería, si les pasa lo mismo a la concentración y a la velocidad, el orden es 1. En la otra oración dice que al duplicar la concentración de B, la velocidad no varía, queda como la misma B que en el caso anterior donde la concentración de B no estaba duplicada. O sea que acá lo que estamos diciendo es que B queda igual, también la constante de velocidad, eso no varía, y también la concentración de A, mientras que la concentración de B duplica. Entonces, me estoy diciendo que esta ecuación es igual a esta, básicamente, pero no, porque acá dice B y acá dice el doble de B. O sea que si yo acá acomodo, me quedaría B es igual a K por A a la alfa por 2 a la beta por concentración de B a la beta. Y entonces, ¿cómo puede ser que todo esto sea esto o sea B y acá no duplica, no cambia nada? Entonces, o sea, duplica la concentración de B, pero la velocidad le queda igual. ¿Cuánto tiene que valer beta para eso? Y acá pénsalo así. Pone un 1 acá adelante. Como antes hay un 2, ¿viste? Pone un 1 ahí adelante. Y digo 1 igual a 2 a la beta. ¿Para qué beta se cumple? ¿Viste que antes que había quedado 2 igual a 2 a la beta? A la alfa en realidad. Bueno, acá sería 1. Lo que le pasa a la velocidad igual a lo que le pasa a la concentración elevado al orden. ¿Y 2 a la cuánto da 1? A la 0. O sea, acá beta sería 0. Y acá va la otra teoría. Si la concentración cambia, pero la velocidad no varía, el orden es 0. ¿Sí? El orden parcial de ese reactivo es 0. Entonces, si a la velocidad y a la concentración les pasa lo mismo, las dos duplican, las dos triplican, alfa vale 1. Si cambia la concentración, pero no cambia la velocidad, el orden vale 0. Acá sería beta. ¿Sí? O sea que la ley de velocidad terminaría quedando como K por la concentración del reactivo A a la 1 por la concentración del reactivo B a la 0. Y como cualquier cosa a la 0 es 1, me queda que B es igual a K por la concentración de A y el a la 1 no hace falta ponerlo. Queda así. Y listo. Punto 9 de este modelo dice, da las siguientes soluciones acuosas, ordenarlas de menor a mayor pH. Y me encanta que haya aparecido este ejercicio porque en la clase en vivo que di el viernes pero no pude grabar, lo expliqué y apareció en el examen. Así que buenísimo que hayan tenido ese repasito antes de su parcial. Espero que les haya sido útil. Y los que no lo vieron, bueno, ahora lo van a ver porque como no pude grabar esa clase, solamente está en PDF. ¿Dónde puedes encontrar los PDF de mis clases? En mi canal de difusión. Entonces a mi Instagram, Clase con Maca, vas a mi perfil, Apuntes con Maca. Ahí subo los PDFs de todas estas clases dadas. Bueno, vamos a hacer el 9, así terminamos. Dice, entonces, que ordenemos de menor a mayor pH. En el A tenemos un ácido aparentemente fuerte porque no tengo constante de equilibrio, cuya concentración es 5,50 por 10 a la menos 4 molar. Después tenemos en el B un ácido butanoico, un ácido carbónico, ¿no? Porque butanoico es un ácido orgánico, cuyo pH es de 2,90. Después tenemos en el C agua pura. Agua pura cuyo pH es 7. Y después tenemos una base que es el amoníaco, cuya concentración de oxidrilos es 5,50 por 10 a la menos 4 molar. Bueno, en este caso, a diferencia del que expliqué en esa clase en vivo que te cuento, tenemos mucha más información porque podemos calcular pH. Fíjate, esta es la concentración de ácido.
y cada una molécula del ácido hay un mol de hidrógeno. Cada un mol de ácido hay un mol de hidrógeno. La atomicidad del hidrógeno es 1. O sea que si yo planteara la ecuación de disociación en agua, se formaría un mol de oxonio por cada un mol de ácido, porque migra un único hidrógeno al agua formando el oxonio y queda el anión por otro lado. Pero digo, la relación es un mol a un mol. Eso quiere decir que si la concentración del ácido es esta, entonces esta también es la concentración de los oxonios. Y si no, es regla de 3. Lo que pasa es que la regla de 3 sería, si un mol de ácido contiene, o produce un mol de oxonios, 5,50 por 10 a la menos 4 mol, ¿cuánto? ¿Y qué te va a quedar? El mismo número, ¿sí? Esta es la molaridad, mol sobre litro. Entonces ahora calculo pH, que sería el menos logaritmo de eso, de 5,50 por 10 a la menos 4. Y a ver cómo me queda, menos logaritmo de 5,50 por 10 a la menos 4. Esto me da 3,26. Ese es el pH de este ácido. Uno podría decir, che, pero Maca, este ácido es fuerte. Y dijiste que el butanoico era débil y el pH es más chico. O sea, un ácido débil tiene menor pH que un fuerte. ¿No es que los fuertes tienen mayor pH? Sí, pero eso va a depender de las concentraciones. Si este ácido fuerte y este ácido débil hubieran partido de una misma concentración inicial, yo te aseguro que el pH del fuerte iba a ser menor que el pH del débil. Pero quizás este tenía una gran concentración inicial respecto a este y por este me quedó con mayor pH, es decir, menor acidez. Así que, ojo, a no guiarse por esos truquitos de si es ácido fuerte, entonces su pH siempre es menor que un débil. Sí, a igual concentración inicial, ¿sí? Bien, eso es lo que vimos el viernes, por eso lo aclaro. Porque quien estuvo en mi clase, que ya se quedó con esa idea y, ojo, el enunciado decía igual concentración inicial. Bueno, el pH del B lo tenemos, el pH del C lo tenemos, y en el D, como es una base, primero yo calcularía pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, dato que tengo justamente. Esto me estaría dando 3,26 también, porque es justo la misma cuenta que antes, pero el pH es 14 menos 3,26. Recordemos que es 14 menos pOH. Si yo hago 14 menos 3,26, esto me da 10,74. A mí me pedían que ordene de menor a mayor pH. Fíjate, el menor pH es este, el del B. Después le sigue el del A. Después el agua, que sería el C. Y finalmente el D, donde tenemos la base. Y listo. A partir de calcular pH literalmente, comparo los números y obtengo la respuesta. Y vamos con el último punto de este examen y espero que te sirva mucho esta resolución. Y si te va bien o si no te va bien y me querés contar, sabés que puedes hablarme cuando quieras para preguntarme cosas y también para contarme cómo te fue. Yo voy a estar agradecida de ese mensaje y de saber que quizás un poquito te pude haber dado una mano. Espero que te vaya muy, muy bien en tu examen. Bueno, punto 10 y dice, se cuenta con una solución acuosa de ácido glicólico Ka 1,48 por 10 a la menos 4 de concentración 0,090 molar. Calcular la concentración molar de la base conjugada en el equilibrio. Bueno, es un ejercicio de ácido débil, donde tenemos un ácido de tipo HA, ¿sí? Que al disociarse en agua produce oxonios y produce una base conjugada que sería este A-. ¿Por qué pongo A? Porque no sé yo cómo es el ácido glicólico. Quizás vos lo sabés. Podés poner la molécula, pero no hace falta saberla, en realidad. Pero es un ácido débil, entonces yo sé que siempre se va a producir un mol de oxonios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En el inicio teníamos 0,090 de concentración del ácido y por lo tanto nada de estos dos por el momento. Sucede el equilibrio donde el ácido se disocia en agua, se forma oxonios y se forma esto que se llama base conjugada. Y entonces en el equilibrio voy a ver que parte del reactivo se descompone, o sea, una cierta cantidad de X, pero no el total, y con eso se produce una cierta concentración de oxonios y una cierta concentración de base conjugada. Justamente esta X
Es el meollo de la cuestión. A mí me pidieron la concentración molar de la base conjugada en el equilibrio. Bueno, esa X es la que estoy buscando. Entonces planteo Ka. La Ka es la concentración de oxonios por la concentración de la base conjugada dividido por la concentración del ácido en el equilibrio. Si reemplazo me quedaría 1,48 por 10 a la menos 4 igual a la concentración del ácido, de oxonios, que es X, por la base conjugada, que es X, dividido la del ácido, que es 0,09 menos X. Por supuesto que como estamos en la constante de equilibrio, como información voy a poner las concentraciones de equilibrio, aunque no sepamos cuánto es X. La idea justamente es esa, plantear una ecuación que contenga la X, ¿sí? Y acá voy a hacer un paréntesis. Si querés, podés tener en cuenta que la fórmula siempre es K igual a X al cuadrado. Hola, mi amor. K igual a X al cuadrado sobre la concentración inicial del ácido menos X, ¿sí? Y de hecho hay algo a tener en cuenta. Si la K tiene al menos 2 ceros decimales más que la concentración inicial, entonces se puede discriminar acá la X y dejar el denominador como la concentración inicial. Fíjate que la K es 0,000148 si la paso a decimales. La concentración inicial es 0,09. ¿Ves que la Ka tiene al menos 2 ceros decimales más que la concentración inicial? Bueno, esa diferencia basta para decir que 0,09 menos X es aproximadamente 0,09. ¿Por qué? Porque la X siempre es aproximadamente la K, siempre es bastante próxima a la K. Si yo a 0,09 le resto esto, verás que te va a dar algo casi prácticamente 0,09. Hacelo, haz la resta. Vas a ver que te va a dar 0,089, por ejemplo. A ver, le hacemos 0,09 menos 0,000148. O sea, restás la CI con la X y te va a quedar 0,0898, o sea, eso es 0,09. Prácticamente no hubo ninguna variación. Con esto quiero decir que cuando pase esta diferencia, podés discriminar la X del denominador y directamente dejar 0,09, total la resta va a dar más cercano a 0,09 que otra cosa. ¿Sí? Entonces me queda 1,48 por 10 a la menos 4 igual a X al cuadrado dividido 0,09. ¿Estamos? ¿Cuándo no vamos a hacer eso? Y bueno, suponete que la K hubiera sido 0,148. ¿Tiene más ceros decimales que la concentración inicial? No. Si yo, bueno, está bien, esta resta daría negativa, pero si yo los resto, que haya un 0 igual, si yo los resto, eso no me va a dar cercano a 0,09. Me va a dar 0,07 y pico. ¿Sí? Ahí ya la diferencia es abismal. La idea es que cuando vos restes esto con esto, te dé prácticamente esto, redondeando al primer decimal. Prácticamente lo mismo. Si ya te queda 0,07, eso no es lo mismo. ¿Sí? Así que ojo con el redondeo. ¿Sí? Lo hago siempre y cuando la K sea realmente mucho más chico que la concentración inicial. Qué vueltera que soy, ¿no? Bueno, vamos a despejar X, entonces ahora pasa el 0,09 multiplicando y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Así que esta es la famosa fórmula raíz cuadrada de Ka por concentración inicial es igual a X, que esto te provee la concentración de oxonios. ¿Me gusta esta fórmula a mí? No, porque es un caso particular, porque sucede siempre y cuando la Ka sea mucho menor que la CI. Si eso no pasa, hay que caer en una cuadrática. Esta X no se puede eliminar. Así que ojo con los casos particulares. Hablo de esta fórmula y también de esta fórmula. Esto también es un caso particular en dilución. Ojo con su uso. Bueno, entonces me queda la raíz cuadrada de 1,48 por 10 a la menos 4 por 0,09 y me da 3,65 por 10 a la menos 3 y recordemos que estamos calculando la concentración, o sea que sería molar. ¿Y quién era X? La concentración de oxonios y también de la base conjugada. O sea que acá lo que encontré es la concentración de la base conjugada, que es lo que me estaban preguntando. Y listo, ahí terminó el punto 10. Y espero haber sido de mucha ayuda y que te vaya muy, muy bien. Después contame, quiero saberlo. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.